este tema de la carta de divorcio, hermano, incluso es un tema que poco se habla en la congregación. Y lo que he estado investigando del poco conocimiento de la carta de divorcio es porque detrás de la carta de divorcio, se esconden o están unas intenciones muy bajas, muy humanas, que se hablan muy poco dentro de la congregación, porque entendemos que los cristianos no queremos saber o no queremos, conocer de este argumento que tiene la Biblia para dar como finiquito la relación de una mujer con un hombre. Pero nos es importante que conozcamos nosotros como varones de las congregaciones actuales, contemporáneos, que hemos estado conociendo de cuál es el plan que tiene Jesús para los hombres de la actualidad y qué plan hay para las familias y qué plan hay para las iglesias. ¿Por qué el divorcio entró a las iglesias, hermanos? ¿Por qué permeó el divorcio las iglesias? ¿Por qué, todos quieren recurrir al tema del divorcio como una opción, cuando se nos olvida, o quizás incluso desconocimiento de la palabra, el Señor deja como bien sentado que Él repudia el divorcio? Hay versiones bíblicas que dicen repudio, haciendo investigaciones de lo que es la palabra repudio y divorcio en hebreo, se me olvidó significa exactamente lo mismo, repudio y divorcio. Vamos a conseguir en diferentes versiones tanto una palabra como la otra, pero significa exactamente lo mismo. Entonces yo voy a empezar tomé como ejemplo, o qué nos dice la palabra sobre la carta de divorcio. Y la carta de divorcio, hermanos, viene a tener, una preponderancia en Mateo. Estamos hablando de Mateo 19, que es el Nuevo Testamento. Cuando los fariseos le preguntan al Señor Jesús, sobre cuáles eran los argumentos que tenía el hombre para darle carta de divorcio a su esposa. Pero si leemos, Mateo, déjenme buscarlo aquí rápidamente, aquí lo tengo a la mano. A veces conocemos lo que conocemos del concepto de carta de divorcio, lo conocemos nada más por Mateo 19, pero no nos vamos al origen, hermano. La carta de divorcio está tipificada y está bien descrita en Deuteronomio 24, y está también en Deuteronomio 22, en el capítulo 22, en el versículo 13. Me gustaría que lo tuvieran por ahí a la mano, porque los vamos a investigar. Voy a aprovechar este tiempo para hablar un poco de qué nos dice Deuteronomio 24. Fíjense, hermanos, escuchen lo que les voy a decir en Deuteronomio 24. Si un hombre toma
una mujer y se casa con ella, ojo, estoy leyendo la versión, no estoy leyendo Reina Valera, quiero que lo tomen en cuenta, estoy leyendo Dios habla hoy. Quizás se van a dar cuenta que no estoy leyendo Reina Valera. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, pero después resulta que no le gusta, o sea, fíjense los argumentos de esta carta. El hombre, para poderse casar con esta mujer, tenía que gustarle físicamente. La mujer tenía que ser una mujer atractiva. Ya eso es un argumento. Tenía que tener dotes que le gustaran a este hombre, ¿no? Pero después resulta que no le gusta por haber encontrado en ella algo indecente. Fíjense en los argumentos que salen tipificadas en la carta. Algo indecente. Tomen esa palabra muy importante por ahí porque la voy a desarrollar. La palabra indecente. Le dará por escrito un certificado de divorcio y la despedirá de su casa. Así tal cual. Sin anestesia, como decimos en Venezuela. Sin anestesia. Entonces, yo les voy a desarrollar o les voy a hablar acerca digamos, de los argumentos del por qué era digamos, tan superficial lo que salía descrito en la carta de divorcio. Y cuando me refiero a superficial, yo me estoy refiriendo justamente a que el hombre, para poder otorgar tal carta, la mujer tenía que gustarle físicamente, pues, ¿no? Entonces uno se pregunta, bueno, pero fíjate, ¿qué acontece en el hombre cristiano de la actualidad? ¿Cuáles son los argumentos que tiene un hombre para que permanezca, digamos, unido a su esposa? ¿Es que acaso la mujer no va a envejecer nunca? Ok, entonces vamos a empezar a desarrollar el tema. En el Antiguo Testamento, bajo el imperio de la ley de Moisés, se permitió a los hombres, llámese hombre, no era una cosa permitida a la mujer, era un permiso exclusivo para los hombres, absolutamente patriarcal, ¿no? Para dar carta de repudio, hoy llamada divorcio, a la mujer por ser indecente. Escúchame, porque eso aparece en la investigación que hice. Así el esposo despedía a su mujer de su casa y ponía fin a la unión conyugal. ¿Dónde está escrito en la Biblia sobre la carta de repudio o divorcio? Les acabo de reseñar. Está en Deuteronomio 24. Hay un pequeño párrafo que comienza en el 1 y termina en el versículo 22. Pero después les voy a ir para que conozcan la maldad del corazón del hombre de esa época, de los hombres, en Deuteronomio 22, que es más específico, pero también, aparte que es más específico, es más cruel también. Ya les vamos a leer. En Deuteronomio 24, acerca del divorcio, Moisés dijo: y si un hombre se casa y más tarde encuentra en su esposa algo indecente, vuelve otra vez la palabra indecente, podría divorciarse de ella. Para hacerlo debería entregar una carta de divorcio, ok, y despedirla de su casa, como les acabo de decir. ¿Qué era una cosa indecente en la carta de divorcio? En los tiempos de Jesús, las escuelas de enseñanza rabínica justificaban el divorcio en un argumento superficial, el divorcio en argumentos tan superficiales como motivos de suficiente peso para hacer del matrimonio una experiencia sin mucha o nada de importancia.
dando más carácter a esa supuesta indecencia que se encontraba solamente en la mujer, develando las bases de una interpretación errónea. En Deuteronomio 24, una versión literal de la palabra hebrea que se traduce como cosa vergonzosa en Deuteronomio 24 es la desnudez de algo. Eso abarca toda clase de conducta impropia, vergonzosa, indecente, que no corresponde a una mujer y que avergonzaba a su esposo. Más adelante, al finalizar lo que les voy a hablar, se van a dar cuenta cuáles eran los parámetros que tenían los hombres de ese entonces para escoger a una esposa. Y esto era de alguna forma incluso motivo de preocupación para las madres de los varones hebreos. Era muy importante que ellos tuvieran muy definida esta situación de cuál era la mujer que iba a seleccionar. Pero ¿qué clase de cosa vergonzosa contiene esa carta de divorcio en Deuteronomio 24? ¿Cómo podemos evidenciar que era un instrumento o argumento solo de beneficio masculino? La cultura de la época, digamos que era patriarcal, por no decir otra cosa. En los tiempos actuales pudiéramos decir que este beneficio exclusivo de los hombres es totalmente machista y era justamente lo que Dios quería destacar y develar la dureza y lo oculto de los sentimientos que motivaban a los hombres a dar carta de repudio. Y nos los dijo en Malaquías 2:16. Déjenme buscarle rápidamente Malaquías 2:16 para que conozcan ustedes mismos palabras de nuestro Señor que decía. Ay, santísimo Dios, ¿dónde está Malaquías aquí? Lo tengo, Víctor. Lo conseguí, pero lo que pasa es que, claro, tú debes tener Reina Valera. Y no sé qué dice Reina Valera, pero Malaquías en el capítulo 20, en el capítulo 2, mis hermanos, en el versículo 16, para que les quede muy claro, dice el Señor Dios de Israel, el Todopoderoso, dice, cuiden pues de su propio espíritu y no sean infieles, pues yo aborrezco, pues yo aborrezco al que se divorcia de su esposa y se mancha cometiendo esa maldad. Para que vean que las motivaciones de esta carta acerca del divorcio no venían del propósito original. Vuelvo otra vez a Deuteronomio, pero en esta oportunidad quiero llevarlos a Deuteronomio 22. Por favor, vayan a Deuteronomio 22 y se van a ubicar en el versículo 13. Les agradezco, por favor, vayan a ese versículo y se van a dar cuenta lo maluco y digamos, la maldad que había en el corazón de los hombres. Se los voy a leer. Es un capítulo largo, es un versículo largo porque define muy bien la maldad que había en
pero eran parámetros que usaban incluso tanto los padres de la novia como el novio con el que se iba a casar la muchacha. Entonces, fíjense, leyes sobre la castidad está en el capítulo 22, en el versículo 13. Dice así la palabra del Señor en Dios habla hoy, no sé cómo la dice la Reina Valera. Si un hombre toma a una mujer por esposa y después de unirse a ella le pierde cariño, fíjense lo que dice la palabra, después de unirse a ella le pierde cariño, por favor, dime tú. Fíjense lo que les vengo diciendo de la superficialidad con lo que tomaban el matrimonio en la época. Un hombre que seleccionaba a una mujer y después le perdía cariño, eso es verdad que es digno de investigar y profundizar más. Y alegando que ella le ha faltado, cuando le dice aquí, alegando ella que le ha faltado, es que digamos, descubrió o consiguió algo extraño en ella. ¿Ok? Le crea, a ver, a la mujer por esposa y después de unirse a ella le pierde cariño y alegando que ella le ha faltado, le crea una mala fama diciendo: yo me casé con esta mujer, pero en nuestra relación me conseguí, así dice la palabra, me conseguí con que ya no era virgen. O sea, el tipo o este individuo podía incluso decir que esta mujer llegó al matrimonio, no llegó virgen. Incluso ese argumento, para que tú veas que maluco era esa ley para la mujer, más no para el hombre, porque la mujer que la descubrían que no era virgen y llegaba al matrimonio, la apedreaban y la mataban, chamo. La mataban. Y el único argumento que tenía la mujer para defenderse de tal cosa que le dijo este hombre aquí, era que cuando se iban a la cama, ellos tenían sobre la cama una sábana que tenía que llenarle de sangre de la supuesta virginidad de la mujer. Ella recogía esa sábana llena de sangre y ella le entregaba esa sábana a su papá. Y ella hacía eso porque era muy común que los hombres que se casaban con mujeres después que le quitaban la virginidad salían con ese cuento de que no, mira, me conseguí con esta mujer que es impropia, no me gusta, no quiero nada con ella porque me la conseguí que no era virgen. Pero fíjense lo que viene después, para que tú veas lo que le hacían a ella, más no le hacían a él. Entonces, los padres de la joven tomarán la prueba de su virginidad y la presentarán al tribunal de los ancianos de la ciudad. Y el padre de la joven dirá a los ancianos: yo di a mi hija por esposa a este hombre, pero ahora él ha dejado de quererla. O sea, aparte que la engaña con este argumento tan vil de haberse aprovechado de ella estando virgen, nada, el hombre dejaba de quererla, porque no sé qué otra cosa no consiguió en ella. Esa es otra cosa que les voy a decir ahorita sobre las cosas indecentes. Las cosas indecentes, mis hermanos, en
en Deuteronomio 24, va desde tonterías como las siguientes, hermano. La mujer se le quemaba el arroz, la mujer tenía, no sé, mucho pelo en las axilas, la mujer tenía mal aliento, la mujer roncaba, la mujer se la llevaba mal con mi suegra, con mi mamá, la mujer... Eran unas cosas sumamente crueles por las que tenían que pasar las mujeres, y tonterías como esa. Por eso les reseño que el tema del divorcio en la época, perdón, el tema del matrimonio no era un tema de compromiso, un tema en el que los hombres, tanto la mujer como el hombre, toman en cuenta. Pero lo que les quiero reseñar, hermanos, de la carta de divorcio de ese entonces a la actualidad, es que, claro, ya la carta de divorcio no solamente beneficia a los hombres de la época. Ahora, esos mismos argumentos, hermanos, para que ustedes vean que no ha cambiado absolutamente nada, hermano, digamos, en las congregaciones, llámese judías o llámese cristianas, porque ahora los argumentos que tiene un hombre para divorciarse de una mujer, basándose en lo que aparece en la Biblia, porque la Biblia nos dice que la mujer tenía que gustarle físicamente al hombre, porque si la mujer no estaba apta físicamente para gustarle al hombre, esto era motivo suficiente para que la despidiera. Entonces sigamos, hermanos, para no brincar Entonces vengo diciéndoles, hermanos, en los tiempos de Jesús, las escuelas de enseñanza rabínicas justificaban el divorcio en argumentos tan superficiales como motivo suficiente peso para hacer del matrimonio una experiencia sin mucha o nada de importancia, dando más carácter a la supuesta indecencia que se encontraba solo en las mujeres, develando las bases de una interpretación errónea de Deuteronomio 24. Una versión literal de la palabra hebrea que se traduce como cosa indecente en Deuteronomio 24 es la desnudez de algo. Eso abarca toda clase de conducta indecorosa, impropia, vergonzosa, indecente, que no corresponde a una mujer y que avergonzaba a su esposo. Pero ¿qué clase de cosa vergonzosa contenía la carta de divorcio? ¿Cómo podemos evidenciar que era un instrumento con argumentos solo de beneficio masculino? La cultura de la época, digamos que era patriarcal, por no decir otra cosa. En los últimos tiempos pudiéramos decir que este beneficio exclusivamente del hombre es totalmente machista, y era justamente lo que Dios quería destacar y develar: la dureza y lo oculto de los sentimientos que motivaban a los hombres a dar carta de divorcio. Yo les leí ya Malaquías para que se dieran cuenta que Dios nunca estuvo de acuerdo con esto, con el repudio, con el divorcio. Entonces, ¿qué queremos nosotros a través de este conocimiento destacar o conocer? Primero, que el divorcio no está y nunca estuvo en el plan de Dios para su creación. Por eso nos lo dice el mismo Jesús en Mateo, hermanos, en Mateo 4. Rápidamente, mis hermanitos, vamos a buscarle Mateo 24.
Mateo 24, perdón, Mateo 19:4. Aquí está. Jesús les contestó, refiriéndose a los fariseos: ¿no han leído ustedes en las escrituras que el que los creó al principio, hombre y mujer los creó? Y dijo: por eso el hombre dejará a su padre y a su madre. O sea, es una fórmula original que el hombre tenía que irse con su mujer para otro lado. Tú no podías irte para vivir con tu suegro, ni tu suegra, ni con la mamá de la muchacha, ni con el papá del otro. No podías hacer eso. Eso no estaba descrito en la fórmula original. Entonces, por eso dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola cosa. Esto está en la Biblia Habla Hoy, pueden buscarlo ahí, como una sola cosa. Así que ya no son dos, sino uno solo. De modo que el hombre no debe separar lo que Dios unió. Ahí está, papá. Esa es la fórmula original. Eso fue el argumento de nuestro Señor Jesucristo para referirse a los fariseos sobre la pregunta que le hicieron de la carta de divorcio. En el plan de Dios nunca estuvo contemplado el divorcio, hermano. Una vez que tú estabas unido a tu esposa, no sé qué ibas a hacer. Te ibas a resolver tu situación. Más adelante hay un versículo que habla sobre de que hay que buscar la solución al problema. Y segundo, que tendrás que detrás de la práctica del divorcio estaba escondido el egoísmo y la dureza del corazón, mis hermanos. Está en Jeremías 17:9. Pueden irlo a buscar, por favor. Engañoso es el corazón más que toda cosa. Y en Mateo, en el mismo Mateo del que estamos hablando, en el capítulo 19, en el versículo 8, se los voy a leer, mis hermanos. Jesús les dijo: precisamente por lo terco que son ustedes, Moisés les permitió divorciarse de sus esposas. O sea, es una cosa que se la permitieron exclusivamente al esposo, al hombre. No era exclusivo de beneficio para el hombre, no era una cosa para la mujer. Divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue esa la manera. Yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal, en Reina Valera, el versículo 9 lo dice de otra forma. Dios Habla Hoy lo dice de esta forma: yo les digo, está hablando Jesús, yo les digo que el que se divorcia de su esposa, a no ser en el caso de una unión ilegal. Cuando se refieren a una unión ilegal, hermanos, se está refiriendo no a que la mujer después, creo que en Reina Valera, cuando se refiere a una unión ilegal, se habla de fornicación o la otra palabra, ay Dios mío, fornicación. Pero aquí en Dios Habla Hoy, por eso es que es importante, hermanos, que cuando hagamos una investigación o hagamos una exégesis del tema, vayamos a las lenguas originales, bien sea al hebreo, al griego, para saber a qué se está refiriendo la palabra, porque ustedes pueden tomar incluso
4 tipos de escritura: Reina Valera, Dios habla hoy, NBI, y todas dicen palabras distintas. Pero entonces, cuando Jesús dice, a no ser en el caso de una unión ilegal, se está refiriendo justamente a que cuando el hombre llega al momento de tener intimidad con su esposa, se la consigue con que no es virgen. Ese sí es el motivo para divorciarse, hermanos, para divorciarse. A eso era lo que Dios se refería. Que después vino la fornicación, vino el adulterio. Esa es otra cosa, pero cuando Jesús hace referencia a que en ese versículo, en el 9, tengamos en cuenta, hermanos, que no estamos hablando si es antes o después del matrimonio, que fue lo que les hablé, la última enseñanza que yo les llevé a ustedes, acerca de que era necesario que definiéramos y tuviésemos como criterio, que supiéramos realmente qué significa la fornicación y el adulterio, antes o después del matrimonio. Entonces, cuando Jesús aquí en Dios habla hoy se refiere a una unión ilegal, está refiriéndose justamente a que el hombre realmente consigue a la mujer que no es virgen. Bueno, claro que era motivo de carta de divorcio. A eso era lo que se refería Jesús. ¿Ok? Entonces sigamos, mi hermano. Para Dios era, y es en estos tiempos, la pureza del corazón su mayor prioridad. Y el que le tocara legislar o decir lo contaminado del corazón, lo dejó muy claro diciendo que su plan original no estaba considerado el divorcio. Vuelvo y repito, está en Mateo y en Malaquías, lo pueden buscar. ¿Qué cosa podemos destacar o rescatar detrás de esta práctica que iba en contra del plan original? Considerando nuestros tiempos y que esta práctica del divorcio permeó y se introdujo en las congregaciones, la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3, en el capítulo 3, en el versículo 1, quisiera que lo buscaran, mis hermanos, ese 2 de Timoteo, para que ustedes vean, mis hermanos, lo que se va a conseguir. O sea, eso era lo que estaba en las iglesias, en las congregaciones de aquellos tiempos. Imagínense eso que les voy a leer, que aparece en Timoteo, me van a decir ustedes mismos si no es lo que está ahorita en la actualidad en las iglesias. Escuchen bien, hermano. Está en 2 de Timoteo, en capítulo 3, a partir del versículo 1. También después debes, anuncios sobre los últimos tiempos. También debes de saber que en los últimos tiempos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos, vanidosos, hablarán en contra de Dios, desobedientes de sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión. No tendrán cariño ni compasión, mis hermanos. Serán chismosos, no podrán dominar sus pasiones. Serán crueles y enemigos de todo lo bueno. Serán traidores y atrevidos. Estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios. Así dice 2 de Timoteo.
Y me van a decir ustedes que eso no es lo que está ahorita en la actualidad. Eso no es lo que permeó la iglesia contemporánea, la iglesia de estos días, hermanos. Digan ustedes mismos, por favor, díganme. Sin lugar a dudas, mis hermanos, se trata, sin lugar a dudas, mis hermanos, es tarea de nosotros, los hombres, considerar, rescatar y profundizar en lo que estableció Dios para nosotros los hombres. La pregunta es para los hombres de estos tiempos. ¿Nos corresponde buscar argumentos para repudiar a nuestras esposas? Eso nos corresponde a nosotros, mis hermanos, buscar este tipo de argumentos para repudiar a nuestras esposas. ¿Consideras tú, como varón de Dios, dejar que tus estructuras, tus esquemas, tus parámetros, tu pasado defina el curso y el propósito de Dios que estableció para el matrimonio y la familia? Es mi pregunta. Fíjate lo que Dios dice al hombre en referencia a las esposas, hermanos. Fíjense muy bien lo que dice Dios en referencia a sus esposas. Está en Proverbios 18, capítulo 22. Encontrar esposa es encontrar lo mejor. Es recibir una muestra del favor de Dios. En Proverbios 12, 4, la esposa ejemplar hace de su marido un rey, pero la mala esposa lo destruye por completo. En Proverbios 19, 4, de los padres se reciben casas y riquezas, del Señor la esposa inteligente. No tengo duda del papel predominante que fue asignado al hombre para hacer de su esposa esa compañera que él mismo nos describe en el último capítulo del libro de Proverbios. Está en el capítulo 31. Vayan y búsquenlo y lean qué sale ahí, cuáles son los parámetros que tiene que conocer tanto un hombre como una mujer para ser ayuda idónea. Y cómo debe un hombre, conocer a su esposa. Ahí nos describe el favor que nos alcanzará a nosotros los hombres si llevamos el conocimiento de estos estándares de Dios a nuestras esposas, mis hermanos. Este es el tema que les trajo el Señor hoy, hermanos, en referencia no a la carta de divorcio, mis hermanos, sino a los argumentos que se esconden y que están detrás de una carta de divorcio, hermanos. Si revisan las motivaciones de una carta de divorcio, hermanos, ahí no hay compasión, no hay perdón, no hay amor, no hay restitución. Promesas que el Señor a lo largo de su palabra nos dice que nos van a alcanzar. Un tema bien interesante que habla básicamente de que en estos tiempos, ¿verdad? A pesar de que eso fue una ley que aparece en la palabra, pero fue una ley escrita por circunstancias muy particulares, uno de los mensajes que nos deja la palabra que dio Víctor es que Dios no avala el divorcio porque Dios no se contradice. Entonces, ¿no? Como Dios no se contradice, ¿verdad? De alguna manera, eso fue una ley escrita, como lo comentó Víctor, ¿verdad? Para ese momento de allá, ¿no? Y creo que el tema particular que hizo Víctor insertar dentro del tema fue cómo el corazón del hombre se volvió de una manera codicioso, malvado, lo que vivimos hoy actualmente, ¿no? Se cumple. Y básicamente, bueno, su palabra fue escrita para eso. No es tanto lo externo, sino lo que hay dentro del hombre, lo que origina después la acción. ¿Qué está moviendo al ser humano hoy día para que le dé poco valor al matrimonio?
qué es lo que hay dentro del corazón del hombre. Estamos hablando en un grupo de hombres, ¿no? Del hombre que no conoce al Señor o que conoce al Señor, pero que dentro de su corazón hay motivaciones para no luchar por la figura del matrimonio. Y Víctor decía la cita que leyó ahorita del Nuevo Testamento, pero también en la primera carta de Pedro, capítulo 3, también hay tópicos o requisitos que nos piden a nosotros como esposos también dar ciertas cosas para poder seguir dentro del matrimonio. Yo vi que Víctor mencionaba también algo súper importante, que es que en ese tiempo habían varias escuelas rabínicas, ¿sí? Y había un problema que incluso Jesús se los reprochó a los fariseos en su cara. Le dijo: ustedes son muy hábiles para seguir con sus tradiciones y olvidarse del mandamiento de la ley, de la instrucción. O sea, ustedes hacen un arte porque entonces ponen unas cargas y unos mandamientos nuevos que no están en la ley. Por ejemplo, el lavado de manos, el no agarrar espigas en Shabbat. Eso no tenía nada que ver con la Torá, sino que esos fueron mandamientos añadidos. Y se añadieron tantos que entonces, como decía Víctor, de repente tienes mal aliento hoy, no, ya yo me aburrí de esta mujer, le voy a dar carta de divorcio. Se le quemó el arroz, no, fuera aquí, carta de divorcio. Y ese es el punto donde el corazón del ser humano puede llegar. Incluso en nuestros tiempos pasa exactamente igual. Sí, hay gente que simplemente, no, me aburrí, la dejé. O sea, no hubo una lucha, no hubo un perdón, no hubo humillación, no hubo como una búsqueda de dirección de Dios en el momento del conflicto de la pareja, sino que simplemente pues el consejo que te dan, el primero, seguramente muy malo, y van y se divorcian. Nosotros, mi esposo y yo, hace como un año pasamos un momento fuerte. Tenemos como 9 años de casados, y a ella nadie de su familia, nadie le dijo luchen, oren, no. Estaban como más bien diciéndole: bueno, aquí te recibimos, te acomodamos aquí un cuarto, ¿me entiendes? No hubo una persona que dijera: ay, mira, vamos a orar por eso, vamos a ayunar, no. Y eso debemos tenerlo claro nosotros como esposos, como hombres, de que nos toca luchar y guerrear esto de rodillas, en oración, en clamor. Y pues por otro punto, también vi en Deuteronomio 22:21 que Dios o Yahweh decía: así quitarás el mal de en medio de ti, luego de apedrear a la mujer o al hombre. Si el hombre estaba mintiendo, también había que apedrearlo. Y creo que era el propósito de él, era limpiar el mal de en medio del pueblo, es porque el Espíritu Santo no había venido. Ya en lo que el Espíritu Santo viene, el mandamiento es el mismo, el mandamiento no cambia, o sea, no fornicarás, no adulterarás, pero el decreto de muerte ya no cae sobre la persona, porque el decreto de muerte fue clavado en la cruz. Y entonces, ¿qué hace Jesús? Yo llevo el decreto de muerte sobre mí, pero le doy oportunidad a José Miguel que se arrepienta de su maldad. Entonces, es como bonito también esa parte, porque es esa parte donde viene la misericordia de él. No me gusta ver la desunión, no me gusta ver que la pareja discuta, no me gusta ver cuando una pareja se destruye. Eso a mí me causa mucho dolor, porque mi madre y mi padre se separaron cuando yo estaba pequeño y sufrí mucho por la separación de mi padre. Y yo siempre decía que cuando yo me casara iba a ser un hombre de una sola mujer, y hasta ahora lo he cumplido. Y le pido a Dios que me dé sabiduría, que me dé fuerza, que cuando llegue la tentación, que me libre de ella como me ha librado muchas veces. Necesita Dios.